Vivencias con Paco Salvador. Buenas tardes, distinguidas amigas y amigos. Como ustedes conocen, este programa Vivencias de RTU tiene como objetivo principal relevar los méritos de personas o instituciones que por alguna circunstancia sirvieron al país de la mejor forma, pero que tal vez no ha sido muy difundida su presencia. Y nosotros queremos eso, queremos hacer conocer de buena fe a la ciudadanía del Ecuador y del mundo, ¿por qué no?, quiénes son las personas entrevistadas por nosotros y que merecen reconocer sus méritos. El día de hoy he tenido la suerte de conocer a un médico muy importante, inteligente, se le ve muy capaz, alegre. Él está dedicado a lo que todo enfermo espera, el dolor, es el médico del dolor. Y al ser el médico del dolor, es el hombre que lleva la fe, la paciencia, la cordura, la amistad a los hogares de las personas que sufren de los dolores. Por esta razón, doctor, quiero preguntarle a usted primero, le doy la bienvenida. Se trata del doctor Manuel Sempertegui, que es un ciudadano, un profesional ya conocido en la materia. Y yo precisamente he investigado quién es él como acto previo para invitarle a este programa. Quisiera decirle, doctor, bienvenido. ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hace usted? Muchas gracias, don Paco. Quiero agradecerle sobremanera la invitación, pues para mí tiene una connotación muy importante esta invitación suya, porque cuando yo deambulaba con mis amigos por las calles de la Tacunga, le veíamos pasar a usted y siempre admirábamos lo que usted era. Así que esa es la connotación que tiene para mí estar junto a usted en este tan importante programa. Gracias, doctor. Yo soy un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 1984. Luego de eso fui a hacer mi especialidad de anestesiología y reanimación en España. En el mismo país tuve la suerte de poder hacer mi doctorado, mi PhD. Cuando volví al país, hice por necesidad de los pacientes un posgrado de acupuntura china. ¿También? Luego hice un posgrado, desgraciadamente no universitario, de terapia neural. Y finalmente me metí al mundo de la conciencia haciendo un curso de 2 años de hipnoterapia, todo orientado al manejo del dolor. En España yo no hice una subespecialidad de terapia del dolor porque en ese entonces no había. Lo hacíamos conjuntamente con la especialidad de anestesia. Quienes estábamos inclinados para el manejo del dolor, pues nos dedicamos al estudio del dolor. Y esa es la experiencia que yo gané y vine al país pues a poner en... Muy interesante lo que yo descubrí previo a invitarle a usted, que usted está confirmando eso, pero quiero decir, ¿el dolor en genérico o dolores específicos? El dolor en genérico, lo que pasa es que, si bien es cierto, hay muchas clasificaciones de lo que es el dolor en el ser humano, pero yo quisiera decirle que es importante que nosotros no tratemos del dolor, sino al ser humano que tiene un dolor. Porque la concepción o el entendimiento de lo que es el dolor va a ser totalmente distinto. Desgraciadamente la medicina tradicional científica que nosotros manejamos toma al paciente como un síntoma, es decir, el dolor como un síntoma. Sin embargo, desde otra perspectiva de la medicina, se debe tomar al paciente que tiene un síntoma que se llama dolor. Porque la generación del dolor no es igual de un paciente a otro. Así la causa aparente sea exactamente la misma. Claro, yo lo entiendo, especialmente para la cantidad de enfermedades que se presentan en el mundo y en este caso en nuestro país. Debe haber la conciencia del médico que viene con el solo conocimiento, la idea de que viene a aplacar el dolor. Ya el hombre que necesita esa medicina ya lo tiene. El positivismo, digamos, que sea una persona que irradia
capacidad de positiva para poder ayudar. De manera que sería interesante conocer los casos que usted, más importantes que usted trata generalmente como médico. Bueno, yo hago mi actividad netamente desde la perspectiva de la medicina privada, en donde vemos una serie de casos de distinta índole, pero sobre todo dolores de espalda baja. Cada vez los pacientes vienen con más dolor de espalda baja, debido posiblemente a las situaciones de trabajo en que se desempeñan. Últimamente estamos viendo que están en auge los gimnasios y todos estos ejercicios físicos que sobre todo en los muchachos les lleva a la competitividad más que al disfrute de lo que están haciendo. Entonces eso hace que ellos presenten una sintomatología de dolor lumbar. Hay otra serie de patologías como los dolores neuropáticos, por ejemplo, que son un tipo de dolor que, dicho sea de paso, es el dolor de más difícil tratamiento, pero es un tipo de dolor que está dado por daño de una raíz nerviosa, ¿sí? Del sistema nervioso. Entonces, hay una serie de patologías que llevan a ese dolor, por ejemplo, la infección por herpes zóster. La neuralgia posherpética es una de las patologías frecuentes en nuestro país que se ve en la práctica de la medicina diaria. Doctor, usted que ha estudiado también esta ciencia de los chinos con las agujitas, ¿no es cierto? ¿Qué de efectivo es realmente, usted que hablemos en cristiano, qué de efectivo tiene esta cosa que hacen los chinos? Voy a empezar contándole, don Paco, que el entendimiento de la medicina tradicional china, sobre todo de la acupuntura dentro de la medicina tradicional china, es un vuelco de 360 grados a la medicina occidental, digamos, a la medicina que nosotros sabemos. Entonces, el entender ese tipo de medicina ya es realmente un problema. Sin embargo, después de haber adquirido el conocimiento, para mí ha sido una experiencia fabulosa, porque gracias a la medicina china uno puede explicar absolutamente todos los síntomas que el paciente le presenta, lo que no pasa en la medicina occidental. Muchos síntomas que el paciente le refiere se quedan un poquito en el aire sin poder dar explicación. Claro. En cambio, con la medicina china uno puede explicar absolutamente todo esto. Cuando uno hace un adecuado diagnóstico desde la perspectiva de la medicina china, pues el tratamiento también es bastante certero con el uso de los puntos acupunturales. Dígame, doctor, una vez que usted se dedicó a esta cosa del dolor, que es una especialidad importante, ¿también actúa usted en otros campos de la medicina o solo eso? Bueno, yo soy anestesiólogo, ejerzo la anestesiología, pero realmente el manejo del dolor es una de las formas de convivir con la gente muy gratificante, claro. ¿No? Muy gratificante, porque usted dijo al inicio, pues el dolor es un síntoma que todo el mundo tiene. Así es. Y definitivamente uno se siente enfermo cuando le duele algo. Yo hice una investigación previa para invitar a un hombre dedicado, a un médico que está especializado en esta cosa del dolor. Y también me interesa hablar o invitar a personas que conocen de la acupuntura. De manera que estoy contento de haber encontrado a esta persona que es usted, que vamos a conversar sobre el tema importante. Este tratamiento del dolor que ustedes, los médicos dedicados a esta rama, lo hacen, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con algo? Alguna vez me hicieron un acutomo, y una operación de acutomo me parece que lo hacen con las agujitas, que son unas mini operaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso, doctor? El acutomo no es otra cosa que un bisturí en miniatura. En la punta de la aguja
la punta es con un filo muy finito, muy propio de un bisturí. Entonces lo que hace el acutomo es romper estructuras que favorecen o que liberan las estructuras que están con algún tipo de agresión ahí, por ejemplo una fibrosis, que es lo más frecuente, y para eso se utilizan los acutomos. Pero no hay problema de equivocarse también ahí. Eso le iba a comentar, pues eso tiene que ser hecho por personas que realmente dominen el tema, ¿no? Porque esas son cosas que pueden llevar a la iatrogenia si son hechas por personas que no dominan. Yo conversé con un médico chino hace muy poco y él me habló de otra operación que lo hace no en quirófano, sino en el consultorio, pero me dijo a mí que ese tipo de operación hecho fuera de quirófano es muy doloroso y peligroso. No sé cómo se llama eso. Yo entiendo que es una parte de la familia del acutomo. Sí, la liberación de las estructuras fibrosas sí son muy dolorosas y generalmente eso se hace bajo sedación, no necesariamente una anestesia general, pero sí una sedación para permitir que el paciente esté medianamente confortable dentro de lo que se puede, ¿no? Doctor, los ecuatorianos que tenemos tan lindas regiones aquí, pues sierra, costa, montañas, playas, Galápagos, etc. ¿Qué porcentaje de los ecuatorianos genéricamente podríamos hablar que padece del dolor de la columna vertebral, de cadera, de pies, de piernas, de rodillas? No me equivocaría, pues no tengo un dato exacto, pero no me equivocaría al decirle que al menos un 40% de la población total puede estar sufriendo de dolor de espalda baja. Claro. Tomando en cuenta que es uno de los dolores que más problema tiene con el ausentismo del trabajo o con el ausentismo laboral, ¿no? Claro. Eso, si es que se proyecta a la producción, pues es bastante importante. Pero su profesión lo realiza, me imagino, en un hospital o también libremente. Sí, yo trabajo en algún hospital privado y luego en el consultorio mío privado. ¿Y usted, qué razón tuvo para meterse a esta rama del dolor? Para mí me parece un caso muy interesante. Sí. De gran dominio de la mente poder dedicarse a eso. Hay dos aspectos que a mí marcaron el tema este. El primero y más importante, que era una forma de hacer medicina que estaba recién saliendo. Las clínicas del dolor aparecieron en el año 1960 en los Estados Unidos. Y desde ahí pues se fue poco a poco conociendo de lo que era el tema del tratamiento del dolor. Entonces yo fui leyendo, me fui interesando en el asunto hasta que dije yo quiero hacer esta especialidad y lo conseguí. Y el segundo aspecto, tal vez igual de importante o más, es que cuando yo decidí hacer esto, mi madre tuvo un cáncer de mama. Entonces yo quise estudiar algo que ella algún rato iba a necesitar. Interesante. Dígame, realmente, ahora que está de moda esta maldita enfermedad de cáncer, ¿está atendido, curado el cáncer con el dolor? Porque yo entiendo que quienes tienen esta enfermedad de cáncer tienen muchos dolores, ¿no es cierto? Hay ocasiones en que, si bien es cierto, por la enfermedad ya no se puede hacer nada, pero por el enfermo se puede hacer mucho. Y dentro de eso está obviamente el darle una calidad de vida adecuada. Y dentro de eso mismo, perdón la redundancia, es hacer un adecuado control del dolor. Porque el rato que uno consigue aliviar el dolor, el paciente realmente se siente sano. Así él esté con una enfermedad de base. Pero el hecho de no tener dolor para el paciente ya es bastante. Mi querido doctor, en los pasos de mi vida he encontrado que yo voy donde un médico y me da una medicina determinada para el dolor. Voy donde el otro médico y dice, no tome esa, hay que tomar esta otra. El otro dice, no tome esta otra, tome esta otra. Al final, todos son lo mismo.
Y no quiero yo mencionar los nombres de las medicinas porque sería terrible mencionar así un comentario sobre eso, pero usted sabe que me refiero a los distintos calmantes que hay para para ayudar al dolor. De todas maneras, yo entiendo que hay este dato de la aplicación de los genéricos aquí en el Ecuador, ¿no? Gracias a que se implantó el sistema también genérico. Pero, ¿qué diferencia existe entre el genérico y el de marca? A ver, hay medicamentos que realmente son lo mismo. En teoría deberían ser exactamente lo mismo, porque la fórmula es la misma. Y la diferencia que hay es con los laboratorios de marca, sobre todo con los internacionales, es que ellos son los dueños de la investigación y eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho y por eso cuestan lo que cuestan los fármacos. Sin embargo, pues los genéricos, si es que la fórmula está bien hecha o bien copiada, pues en principio tiene que ser exactamente igual. Sin embargo, en la práctica hemos visto que hay ciertos fármacos de origen genérico que no cumplen las funciones que uno espera. Y muchas veces uno piensa que es que uno ha dado el medicamento inadecuado, que el paciente tiene cierta sensibilidad a ciertas cosas. Y no es eso, sino que el fármaco es el que no está funcionando adecuadamente y cumpliendo las expectativas que tanto el paciente como el médico tenemos para eso. Claro, de todas maneras, yo pienso que esta aplicación de esta medicina a quien padece de alguna enfermedad, más que nada, dependerá de su carácter, de su genio, de su sangre y todo. El otro día yo vi casualmente una cosa importante. Fue donde un médico que puso un aparatito en las ingles y me hizo escuchar el movimiento de la sangre, de las arterias, que parecen dos ríos que se corren. Esto me hace pensar sobre lo siguiente. Cuando yo voy con mi vehículo al taller, ahora se mete una tarjetita y la tarjetita le dice cuál es el mal que tiene el auto. Y el mecánico lo que hace es simplemente o cambiarle de repuesto y ya está. En la medicina se puede hacer, ¿hay una tarjetita para eso? Hay una tarjeta y hay muchas tarjetas, pero yo creo que eso, y esa es una apreciación muy propia mía, eso está deshumanizando a la medicina. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de lo que nos dice la resonancia magnética, estamos pendientes de lo que nos dice el ecodoppler, estamos pendientes de lo... Pero poco interés damos a lo que nos dice el paciente. Bueno, antiguamente el médico lo hacía, decía al tanteo, no sé, le golpeaba aquí, la cosita aquí, pero yo pienso que este rato todo es técnico. Veo que lo que no sucedió nunca en el Ecuador en la historia que yo conozco, que ahora ya hay médicos solamente que saben una cosa, solo eso. Sí, unos pies, otros rodilla, otros cadera, otros espalda, y otros parturiento y otros lo que sea. Pero, ¿cree usted que eso es un adelanto de la ciencia? Sí y ¿O no. estamos abusando de eso? Sí y no, porque eso de disgregar al cuerpo en partes no es bueno. Yo al principio le hablaba de la integralidad del paciente, es decir, hay que tratar a un paciente que tiene una patología. Eso me interesa. Más no a la patología que tiene una persona, ¿sí? Nos dedicamos a tratar una enfermedad, pero no nos dedicamos a tratar al enfermo. Sí, porque yo voy donde el médico. El médico ya una vez que me examine, solo él sabe qué tengo. Pero si ese médico me dice, váyase donde mi colega tal, para que vea esto, que le haga un examen de esto, que le haga esto. Entonces, ahí viene el problema grave que yo no quiero entender. Un médico me da una medicina, el otro médico me da otra. Y finalmente, lo que ha pasado conmigo, le cuento que yo fui víctima de un exceso de medicinas que me dieron los distintos médicos y que me sentí un rato, me sentí muy mal. Y estoy tratando de salir de ese problema. Pero yo pienso que eso deberían ustedes vigilar, el abuso de... Desgraciadamente aquí no tenemos una cultura de comunicación entre médicos, don Paco. Por eso es que el paciente es tratado individualmente por cada uno, ¿no?
En otros sitios la comunicación respecto a la patología o a lo que el paciente nos refiere se da al menos por una carta que se pone, es un informe médico que se llama. Entonces con eso el paciente va donde otro colega y ese colega ve el informe de uno y puede tratar de alguna manera semejante o si no está de acuerdo cambiar. Y ese otro colega debería hacer un informe para que el paciente lleve a donde el otro colega para poder hacer una medicina apropiada para el paciente, porque usted tiene razón. Nosotros vamos a un médico, nos da una cosa, vamos a otro, nos da otra cosa. El rato de los ratos nos vemos tomando 8 o 9 tipos de medicamentos distintos. Quién sabe que entre ellos haya una interacción que nos esté llevando a la intoxicación medicamentosa, ¿no? Doctor, si usted tendría que decidir ahora, le dan una posición importante como a tantos médicos les han dado los gobiernos del mundo para ocupar funciones importantes de la vida política o diplomática, y dejaría medicina por eso. La medicina no, no lo dejaría, no lo dejaría. Yo solo aceptaría un cargo público si fuera para la educación continua de los médicos. Yo creo que eso es importante. Está metido en su sangre la medicina, digamos, ¿no es cierto? Tuve la suerte de ser fundador de una facultad de medicina aquí, estuve 6 años de subdecano, pero bueno, ahora ya estoy dedicado a mi práctica privada solamente. ¿Y usted, si volvería a nacer, sería médico también? Volvería a ser médico. Volvería a ser médico. Bueno, a las personas se les conoce fácilmente, hasta por la manera de pararse, se decía antiguamente. Y efectivamente, en los momentos que yo he tenido de conversar con usted, veo que realmente la conciencia está metida en su cabeza como médico. Yo creo que es un hombre positivo y que aquello de dedicarse a aliviar el dolor es una materia sagrada, maravillosa, que no todo el mundo lo tiene. Pero también desgastante, don Paco. Y peligrosa. Desgastante porque uno se involucra mucho con los pacientes. Claro. Y eso es peligroso, sí. Pero es importante porque generalmente al médico no le importó otra cosa que salga del consultorio con la recetita y nada más. Pero lo importante es saber que hay la conciencia de poder calmar ese dolor. Yo he visto en estos últimos tiempos, estoy interesado a conocer distintos modos de la profesión de medicina para este programa precisamente. He encontrado nuevos métodos que ustedes lo tienen para descubrir lo que está sucediendo. Por ejemplo, he visto que hay unos equipos electrónicos que le chequean las articulaciones, los músculos, los nervios, etcétera, etcétera. Yo pienso que parte de eso es su profesión, ¿no es cierto? Sí, pero yo quisiera dejar claro, don Paco, que todas esas posibilidades diagnósticas son para corroborar un diagnóstico clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que buscar clínicamente cuál es la patología del paciente y corroborar con las ayudas diagnósticas, que son los exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, ¿no? Y el orgullo del médico permite consultar con un colega cuando no está suficientemente capacitado para quienes tenemos cultura de trabajo en equipo no tenemos problema, porque no creo que haya ningún médico que tenga que saber de todo. Lo que sabía la junta médica llamaba antiguamente. Exactamente. Entonces ahora, pues yo personalmente no tengo problema. Si algo yo no sé y conozco de una persona que pueda ayudarle más al paciente, lo remito o lo consulto y ya está. Eso es lo importante, que exista un profesional que, además de desarrollar su lógico actividad económica, que es una de las bases principales del trabajo, también haya una buena parte de buena fe, de conciencia, de generosidad, de talento para entenderle al paciente. La ética es muy importante y yo creo que en todas las esferas del desarrollo humano, pero en la medicina creo que es imprescindible. Me encantaría conversar con usted algún instante sobre problemas reales que están pasando aquí en el país, de personas que he visto yo que
creyendo que en el país no hay una medicina adecuada, van a otros países y han venido peores que como fuera. Sí, de todo hay, ¿no? De todo hay. Yo siempre digo que el subdesarrollo de nuestro país es netamente tecnológico, ¿no? No es humano. Aquí hay gente muy bien preparada, gente que se ha formado fuera, que tiene mucha experiencia y que, bueno, pues hacemos lo que éticamente podemos hacer, ¿no? ¿Y sus hijos quisiera que sean médicos también? Ninguno salió médico. Ninguno. Tengo una hija odontóloga. Bueno, está más sí, está más o menos variante. Orientada a la rama de la salud, sí. ¿Cuál es la ciudad donde más ejerce usted su profesión? Básicamente en Quito. Básicamente en Quito. He tenido la oportunidad de ser invitado a Guayaquil, a Cuenca, a tratar a algún paciente un poquito crítico. Pero yo entiendo que usted tiene alguna vinculación con la provincia de Cotopaxi también. Bueno, es mi tierra de nacimiento, estudié en mi escuela, mi colegio ahí, y yo quiero mucho a la Tacunga y a la provincia en general. De hecho, el internado rotativo lo hice en el Hospital General, la medicatura rural lo hice en el pueblo de Moraspungo, en donde dejé construido un subcentro de salud muy bonito. En los años de mi papá, hace 60 años más o menos, había un médico de la Tacunga que para que entrara al quirófano había que darle una botella de whisky primero, sí, para que rompa los nervios. Para que tiemble los nervios. Bueno, regresamos a la tarjetita. ¿Usted cree que efectivamente con la tarjetita se podría sacar lo que el mecánico del auto para saber dónde es el mal? Si es que clínicamente uno investiga, mejor dicho, si es que uno llega a un diagnóstico y uno es certero en los exámenes que necesita para corroborar ese diagnóstico, pues le aseguro que sí. Lo que usted nos contaba hace un momento, el hecho de que le hayan pasado un sensor por por las piernas para ver el flujo de la arteria femoral, pues son ayudas diagnósticas buenísimas, son muy buenas, porque si uno tiene la sospecha clínica de que hay una obstrucción arterial, hay un coágulo venoso, entonces esas son las ayudas menos agresivas que tenemos ahora. La ecografía realmente ha venido a cambiar un poco la estructura de la medicina en cuanto a diagnóstico se refiere. Bueno, hablando en general de la medicina, veo que unos son dedicados a los niños, otros a la media edad, otros a los viejitos. Yo entiendo que el caso suyo del dolor es general de todos, de niño a abuelo. Sí, realmente nosotros tenemos pacientes desde muy pequeñitos hasta ya pacientes de edad bastante avanzada. Y digamos, ¿cuáles son sus, fuera de la medicina, cuáles son sus actividades? ¿Usted es deportista, aficionado al deporte? Yo siempre en broma digo que el mayor esfuerzo que hago es levantarme de la cama, don Paco. No hago deporte, no soy muy juicioso para hacer el deporte. Procuro divagar un poco cuando estoy en mis... Pero usted sí le aconseja al paciente que haga sí, deporte, claro, que camine y que haga gimnasia, ¿no es cierto? Al paciente sí, lo que pasa es que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Los médicos somos muy malos pacientes. Así es, generosamente. No nos obedecemos nosotros mismos. Cierto es. Le cuento, doctor, que dentro de las profesiones que yo he escogido para estos programas de vivencias, una buena parte ha sido de médicos, porque veo que es uno de los problemas graves que vive nuestra tierra, nuestra nación tan maravillosa, es la medicina. Primero porque es una cosa muy costosa ahorita. Yo sé que hay organismos del Estado que nos ayudan, pero yo pienso que el asunto, manejar la medicina en un hogar medio es terrible, es muy fuerte. Y para eso tiene que haber una conciencia del médico también, porque no le puede decir, pues, de entrada, vea, usted tiene que comprarse una máquina para poder caminar. Uno tiene que, lejos de solo dedicarse a ver la enfermedad o el enfermo, tiene que ver el entorno que tiene ese paciente.
porque no es lo mismo tratar un paciente de estrato alto que un paciente de estrato bajo. Claro. Muchas veces uno da una receta y los pacientes se van con la receta porque no tienen para comprar, ¿no? Así es, así. Entonces ese es un tema que desgraciadamente todavía lo vivimos. Yo personalmente creo en la socialización de la medicina, ¿no? Sí. Yo creo que el médico debería tener un sueldo razonable para vivir y que la medicina sea social, pero bien organizada. Pasando de coles a nabos, como se decía antiguamente, le cuento que la semana pasada hubo un gran programa aquí en Quito que se llamó el Campus Party. Está realizado por un grupo de científicos y gente dedicada a la tecnología. Y con esa tecnología hemos visto hacer, por ejemplo, cosas maravillosas. He visto que están haciendo, por ejemplo, brazos, piernas, pies que necesitan los enfermos. Y están haciendo bicicletas solares. Este es el emprendedor prácticamente, cuya pasión tiene el presidente de la compañía, precisamente del canal RTU, pasión de César Alarcón, esto de emprendedor. Ahora que veo que está dando un gran resultado, porque realmente veo que la juventud ha desarrollado una cantidad de inventos que no nos hemos imaginado. Es que talento sí hay en el país, don Paco, talento hay en el país y eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que no todos han tenido la oportunidad de desarrollar eso, ¿no? Y ahora con estos talleres, estos encuentros que se dan, desgraciadamente muy esporádicos, pues la gente va sacando sus... Veo yo que también hay un gran interés de este dato de las embajadas. He visto, por ejemplo, esta semana tiene la Embajada Británica un programa de calificación de becas. Bueno, no solamente es medicina, digamos, generalmente es economía, finanzas en Inglaterra. Pero muchos países están dedicados a ofrecer la ayuda para poder desarrollar la medicina. Y aquí yo entiendo que, por ejemplo, uno de los problemas que yo siempre vi que era grave era esto de esta empresa que hay en Guayaquil para la calificación de los productos, ¿cómo se llama? Instituto Izquieta Pérez. Claro, eso era una cosa muy grave, porque usted iba con un producto para que le haga un análisis, se perdía el producto y no. Entiendo que ahora el Estado está preocupado de hacer una cosa científica, de que nosotros aquí tengamos la conciencia de saber qué es y cómo se trata. Cada vez más para estar un poquito al nivel del resto de países vecinos, digamos, ¿no? Los países latinoamericanos, en donde el control de calidad es mayor y más exigente, entonces el país también ha tenido que verse inmiscuido en eso. Entonces pienso yo que ahora se está haciendo un control de calidad adecuado. Antes del Instituto Izquieta Pérez para conceder un registro sanitario se demoraba un año, 2 años. 2 años. Sin irnos lejos, en Colombia usted un registro sanitario lo conseguía en 2 días, 3 días. Aquí ha sido un martirio. Pero en cambio, si es que ese producto no cumplía las normas que el registro decía, simplemente lo sacaban del mercado sin lugar a nada. Ahora veo que está de moda que el Estado está preocupado de la comida chatarra. ¿Usted cree que la chatarra es una comida venenosa para la juventud? Yo pienso que no, porque si nos ponemos a ver y cómo interpretamos o a qué decimos comida chatarra. ¿Y qué come el pobre? Porque si nosotros vemos toda nuestra comida típica, le podríamos calificar como comida chatarra, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que satanizar eso? Yo creo que no, yo creo que si uno pone medidas a ciertas cosas, pues no tiene por qué tener problema, ¿no? Todo esto va a terminar en lo que hemos conversado al principio. La conciencia del médico, del consejero, se lleva también a aconsejar qué tipo de comida, cómo es la alimentación, qué tipo de vida tiene que llevar, qué tipo de deporte tiene que hacer. En fin, yo pienso que el director espiritual era uno. Ahora
el director médico tiene que ser la persona que con conciencia sepa cómo aconsejarle para que no vaya a padecer más tarde de una serie graves de patologías. Sí, bueno, uno tiene que darse el tiempo suficiente para el paciente, ¿no? Hasta cierto punto uno se vuelve hasta consejero familiar, porque hay una serie de circunstancias que rodean a la patología del paciente que merecen ese tratamiento y hay que darlo. El conocimiento que uno tiene, pues yo creo que uno tiene que dar al paciente, transmitir al paciente para beneficio de él, ¿no? Claro. Esa es la... Doctor, yo le dije al principio que este programa tiene un objeto: encontrar los valores humanos, científicos, técnicos, de personas que han desarrollado actividades que ayudan a la nación de buena fe, mucho más que los genéricos. De manera que yo estoy muy orgulloso, primero, de haberle conocido. Segundo, de que hemos entablado una charla, que no será la primera ni la única tampoco. Yo aspiro a que sigamos conversando y ojalá podamos también invitar la próxima vez a un colega que actúe en su materia, que es la China, la acupuntura o las ramas afines, ¿no es cierto? Estoy muy orgulloso de haberle invitado al doctor y espero que los radio oyentes y videntes hayan obtenido un beneficio, porque no toda la cosa no es solamente hablar mal de las cosas ni criticar. Yo también he criticado esta cosa de los niños, de los muchachos que se ponen las argollitas en la nariz. En mi tiempo se ponían los bueyes, nomás una argolla para llevarle al buey. Ahora se ponen las chicas para ser más bonitas. Sí. Y en los lugares más inesperados. Que puede ser eso, captar una cantidad de enfermedades que Desde el punto de vista de la energía mismo, ¿no? Si toda pérdida de continuidad, si es un hueco, una perforación, le puede provocar enfermedades. Pues le mete también y luego de cómo esté haciéndose, con qué tipo de asepsia, antisepsia se esté haciendo, no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, de tantas cosas que yo estoy conversando, al final me puedo graduar en unos 20 años más de ayudante de medicina. Le daremos el título, don Paco. Encantado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Reiterarle mi agradecimiento por la invitación. Estoy muy contento, volveremos a hacerlo. Muy gentil. Muchísimas gracias. Muy amable. Un placer.